Bien, buenas tardes, Iglesia 1. Estoy con un cocodrilo en la mano porque representa el río Nilo. No, mentira. Agustín lo trajo y no se pudo ir con él a clase. Bien, entonces tenemos una lectura larga, capítulo 1 y capítulo 2 del Éxodo entero. Así que yo voy a pedir ayuda. Y no nos pusimos de acuerdo antes, así que va a ser improvisada esta ayuda. Entonces yo quiero preguntar, voy a pedirle a dos voluntarios para que hagan la lectura. Uno va a hacer la lectura de Éxodo 1 y el otro va a hacer la lectura de Éxodo 2, aquí adelante. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que hagan la lectura respetando puntos y comas y que todos podamos entender con una pronunciación correcta. ¿Bien? Así que, ¿quiénes son los que se ofrecen como voluntarios? Si no, dedocráticamente yo los saco. Y aquí hay una voluntaria, Tita, muy bien, va a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 lo va a leer Abraham. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿puede venir al tiro, Abraham? Cosa de que apenas termine Tita, por aquí, para que la escuchen en el micrófono. Sí, no importa. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras hebreas, llamadas Sifrá y Fuvá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y, por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Nacimiento de Moisés. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión,
pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y, al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y, en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día, Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, este les preguntó: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, le contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón. ¿Gersón? Sí. Gersón, gracias. Pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. Ya sabes, eso significa. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Ya hicimos la lectura, entonces... ya, pues perfecto, bien, buenísimo, gracias. You are right and I am wrong. You are rising, but I am enojed. Bien. Ahora sí. Sí. Pregúntale a George si entendió algo de lo que dije. No era inglés. Bien. Ok, hoy día entonces nosotros vamos a hablar ya en nuestro segundo mensaje de esta serie, Redención, y vamos a hablar sobre este tema, cuando sufrimos y cómo Dios está cerca en nuestro sufrimiento. Vamos a hablar un poco al respecto de esto y ya ahora de frentón entrando en el libro del Éxodo, Como ustedes vieron, los capítulos 1 y 2 de Éxodo es donde nosotros vamos a enfocar y donde estamos nosotros enfocando en el día de hoy. Así que aquí ustedes que están con Biblia, ¿sí?, que trajeron su Biblia, van a estar en gran ventaja sobre los que no trajeron, evidentemente, porque tal vez ustedes podrán marcar algunas cosas en su Biblia, anotar, eso es siempre bueno, ¿sí? Les recomiendo que vengan no solo con la Biblia, también con un lapicito y pueden tal vez marcar algunas cosas. También es verdad que en la aplicación, por lo menos en la aplicación, bueno, la típica Bible App, que también uno puede subrayar, marcar, poner notas. Entonces, no sé si todos ustedes saben hacerlo, pero
es recomendable que lo hagan también. Ya que tienen la aplicación en el celular, úsenla bien, ¿cierto? Creo que ese es el punto. Pero ¿será verdad que cuando nosotros sufrimos, Dios está cerca realmente? Vamos a ver algunas cosas aquí que la Biblia trata con mucha honestidad. La Biblia no nos vende una pomada, no nos dice, pero es que tú tienes que sentir que el Señor está contigo en medio del sufrimiento. Porque la verdad es que es muy difícil ver claramente y percibir claramente a Dios en medio del sufrimiento, ¿sí? Yo puedo decir que tal vez hay raros casos, excepciones, de personas que yo he conocido con una fe tan admirable que en medio del más grande sufrimiento aún así logran percibir claramente a Dios, ¿sí? Hace un tiempo escuché el testimonio de una chica, bueno, ella una joven adulta ya, pero que fue asaltada y violada por un desconocido en alguna calle, en algún callejón, en algún lugar así. Ella debe haber tenido unos 13 años en ese momento. Y ella afirma de que ella sentía que iba a morir y que nunca había sentido a Dios tan cerca. Yo sé que es difícil para nosotros imaginar algo como eso, porque tal vez muchos de nosotros sufrimos cosas mucho menores y ya dejamos de sentir a Dios cerca. Ya empezamos a sentir que Dios está lejos, que nos dio la espalda. Entonces, una situación como esa, ciertamente, no es una situación que nosotros podemos decir es la regla para todos. Muchos efectivamente sufren y en medio del sufrimiento nos cuesta identificar claramente que Dios está allí. Así que vamos a hablar sobre eso. Pero antes de entrar de frentón a los 2 primeros capítulos del Éxodo, yo quiero mostrarles un poquito sobre el libro del Éxodo. ¿Cuántos de ustedes ya empezaron a leer el libro del Éxodo ahora, en este momento? ¿No? Así, sí, lo leí hace 3 años atrás, no sirve, ¿sí? Ni siquiera lo leí a inicios de este año, tampoco. Ahora, en este mes de noviembre, ¿quién de ustedes ya empezó a leer el libro del Éxodo? ¿Ok? Bien, bien. Vamos, hay que mejorar eso, pero está bien. Excelente. Entonces yo les voy a aconsejar a que empiecen a leer el libro de Éxodo. ¿Bien? Excelente. Gabrielao do Éxodo. Así le vamos a poner así ahora. Gabrielao. Te voy a hacer preguntas, Gabrielao, a ver si va entendiendo el texto. ¿Te parece? Ya, bacán. Entonces, libro de Éxodo. Primero, libro fascinante, con una historia así extraordinaria. Una historia realmente impactante lo que muestra aquí y una historia llena de esperanza, ¿sí? Yo les decía hace un tiempo atrás, hace tiempo, hablamos en algún episodio del Éxodo, y yo les comenté, por ejemplo, de que El Príncipe de Egipto, ¿sí? Película comercial que muestra un poco los relatos del Éxodo, no es muy exacta al relato bíblico. De partida que nos muestra a Moisés como súper joven, ¿sí? Y en realidad Moisés tenía 40 años cuando huyó de Egipto y 80 cuando Dios lo llamó de la zarza ardiente, ¿sí? Entonces, si tú eres de los que creen que Dios solo llama a gente joven para usarlos, lee tu Biblia. Haznos un favor a todos. Porque la verdad es que existen estos prejuicios, ¿no? Así como que, no, es que Dios usa gente joven. Y a mí no me cabe duda que Dios llama y usa gente joven, ¿sí? Como lo hizo con Samuel, por ejemplo, que incluso lo llamó, era chiquitito, era niño prácticamente cuando escuchó el llamado de Dios. Pero es verdad que Moisés, recién con 80 años, Dios lo llama en la zarza ardiente. Y ahí es donde se pone buena la cosa, porque si ustedes se fijan, eso ocurre en el capítulo 3 del Éxodo. Entonces los primeros 80 años de la vida de Moisés son relatados entre el capítulo 1 y el 2 del Éxodo. O sea, lo que vamos a ver hoy día son 80 años de la vida de Moisés, que al Espíritu Santo le parecieron tan interesantes que no nos dice casi nada, ¿sí? Porque efectivamente desde la perspectiva del Espíritu Santo no es tan interesante eso, ¿sí? Desde la perspectiva del Espíritu Santo la cosa se pone buena de los 80 para allá, ¿sí? Está interesante saberlo, ¿no? Algunos se empiezan a asustar. 38, 39, dicen voy a cumplir 40. ¿Qué va a hacer de mí cuando cumpla 40? ¿Sí? Entonces, y empiezan con crisis de mediana edad, ¿no? No necesitan caer en eso, ¿sí? Entonces, el libro del Éxodo nos cuenta
cómo Dios liberó al pueblo de Egipto. Y como yo les decía, esta película El Príncipe de Egipto tal vez no es tan exacta en cuanto al relato bíblico, pero la verdad es que sí en una cosa es como súper fiel al texto bíblico. Y esto es muy curioso. Es muy fiel al texto bíblico en cuanto al espíritu de lo que quiere mostrar. Es una historia de liberación, de un pueblo oprimido que clama a Dios y ve cómo Dios realiza maravillas para liberarlos. Y eso lo muestra súper bien El Príncipe de Egipto. Llega a ser emocionante, ¿cierto? Y uno escucha así, river, oh river, na, na, na. Y uno, yo ya empiezan esas notas y yo empiezo a llorar al tiro. ¿Sí? La he visto como 20 veces y la voy a ver 20 veces más. Así que, en ese sentido, la película muestra bien eso. Hay una película mejor, tal vez más completa, ¿cierto? Y con actores de real, como el caso de Los 10 Mandamientos, con Charlton Heston, ¿sí? Pero esa es como más larga y no todos se dan la lata de ver una película tan larga como esa. Entonces, ¿cómo está dividido el Éxodo? Yo les voy a proponer lo siguiente. El Éxodo tiene básica y esencialmente 7 partes. Pero quiero que entiendan la lógica. Existe una forma muy propia de la literatura antigua, se usaba mucho, que se llama quiasmo. ¿Han oído hablar del quiasmo? Me imagino que algunos de ustedes que saben un poco o que han conocido de literatura o de literatura antigua, que están relacionados con el mundo del arte, tal vez conocen el quiasmo. Pero no es algo muy popular, que no es un conocimiento que mucha gente conozca sobre el quiasmo. El quiasmo es una forma de organizar tu material cuando tú escribes una composición literaria. Y se usaba mucho en la antigüedad. Y básicamente la idea consiste en repetir ideas, pero ojo, repetirlas de manera cruzada. De ahí la palabra quiasmo, que viene de la palabra ki, que es una palabra griega que describe la letra que nosotros representamos como una X. ¿Sí? Entonces el quiasmo cruza las ideas. Presenta una idea al inicio y la repite, pero no al tiro después, como un paralelismo, sino que la repite al final. Luego hay una segunda idea y la vuelve a repetir, pero es la penúltima. Luego hay una tercera idea y la vuelve a repetir, pero es la antepenúltima. Y finalmente, en este caso que son 7 ideas, la séptima idea queda al medio. Y la que queda al medio es la central. Bonito, ¿no? No me entendieron nada, pero aquí lo van a ver claramente. ¿Qué hace eso ahí? Ya, ok, perdón. Ya sé lo que hace. Se pasó para abajo nomás, pero aquí está. Primera idea, entre los capítulos 1 y 5 del Éxodo. El pueblo construyendo para Faraón. Se repite la idea al final, porque el pueblo termina al final del Éxodo construyendo el tabernáculo para Dios. Entonces, algunos de ustedes piensan que Dios los liberó para que no trabajaran, de partida que son unos flojos de porquería de pensar eso. Y en segundo lugar, que no es esa la idea, ¿sí? La diferencia es que antes ellos hacían un trabajo alienante y alienado. Un trabajo del cual ellos no disfrutaban ni usufructuaban nada de él. Pero después ellos terminan trabajando. Tal vez trabajando tan o más duramente lo que trabajaban en el sentido del esfuerzo. Pero con gozo sabiendo que están construyendo el tabernáculo que ellos van a hacer uso para adorar a Dios y estar cerca de Dios. Entonces es muy distinto. Trabajar arduamente para que solo otro disfrute lo que tú estás haciendo, a trabajar y tú puedes disfrutar del fruto de tu trabajo, es muy distinto, ¿no? Luego, todos los preparativos y todo lo que Dios realizó para manifestar a su Cordero, el Cordero de Dios. Las plagas hasta que llega el Cordero. Las plagas en realidad son un preámbulo para que Dios manifieste la salvación a través del Cordero que iba a derramar su sangre. ¿Sí? Por lo tanto, la idea entre los capítulos 6 y 12 del Cordero de Dios. Se repite una idea similar, pero contraria con respecto a cómo el pueblo idolatra un becerro de oro. Ese episodio está entre los capítulos 32 y 34. Luego entonces el pueblo en el desierto es acompañado por Dios. Dios acompaña a su pueblo entre los capítulos 13 y 18, dándoles maná, dándoles agua en el desierto. Y la siguiente idea es que Dios habita con su pueblo entre los capítulos 25 y 31. O sea, Él viene a morar con ellos en el tabernáculo y a estar con ellos. ¿Qué idea queda al medio? Que Dios manifiesta su gracia y su ley entre los capítulos 19 y 24. Y eso es lo que está al centro del Éxodo. ¿Bien? ¿Les queda más o menos clara la idea o no? ¿Sí? Así que así es como está compuesto el libro del Éxodo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que empiecen a leer el Éxodo, ¿ya? Léanlo. ¿Sí?
Y además, aquellos de ustedes que están leyendo el libro Redención de Mike Wilkerson, está disponible en la página de Facebook de nuestra iglesia. Pueden allí entrar, ¿cierto? Y a la página de Facebook de la iglesia y bajar gratuitamente el libro. Recuerden que esta es una traducción que fue hecha con autorización y nosotros podemos entonces hacer uso de ella, ¿sí? Para leerlo y para estudiarlo, no para venderlo, ¿sí? No es la idea que después verlos aquí afuera con un pañito vendiendo el Redención de Mike Wilkerson, ¿sí? A 7 lucas, más encima. Entonces, no es la idea. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando nosotros entramos en los primeros 2 capítulos del Éxodo? Nosotros vemos claramente la historia de un pueblo que sufre. Y comienza contándonos el preámbulo de cómo este pueblo llegó a vivir en Egipto. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Este pueblo llegó a vivir en Egipto porque Dios le dijo a Jacob, en el capítulo 46 del Génesis, que fuera a Egipto. Yo quiero que ninguno de nosotros cometa el error simplista y burdo de pensar que, claro, ¿para qué ese pueblo se va a vivir a Egipto? No debieron haber ido. Por eso terminaron esclavos. Porque nuestra lógica es así, ¿se han fijado? Nosotros decimos así: si tú tomas buenas decisiones, buenas cosas te pasarán. Si tú tomas malas decisiones, cosas horribles te pasarán. Y todos nosotros sabemos, no nos vamos a ver la suerte entre gitanos, que hay decisiones pésimas que hemos tomado y Dios en su misericordia no nos ha hecho pagar todas las consecuencias que debiéramos, ¿o no? Todos sabemos eso. Así también, del mismo modo, muchas veces tú puedes estar tomando la decisión correcta, pero no necesariamente vas a disfrutar de grandes y maravillosas bendiciones porque estás tomando una decisión correcta. El problema con ver las cosas así es que yo creo que hay 2 problemas. El problema son 2. Es que... ¿sí? ¿No me entendieron o qué? Era un chiste fome. El problema son 2. En primer lugar, que uno pierde la perspectiva de que estamos en un mundo caído. Caído. Donde las causas y efectos ya no se relacionan tan lisa y llanamente como era en el principio cuando Dios creó todas las cosas. Así que en un mundo caído, mucha gente buena le pasan cosas malas. Gente buena, entre comillas, ¿sí? Y a mucha gente mala, sin comillas, porque eso somos todos, literalmente, le pasan cosas buenas a pesar de eso. Lo segundo es el peligro de que nosotros empezáramos a predicarles así: miren, tomen cuidado con sus decisiones, toma decisiones correctas, porque si tú no tomas decisiones correctas, entonces tu vida será un desastre y todo lo que tú vivas será horrendo y terribles cosas ocurrirán sobre ti y grandes calamidades vendrán sobre tu vida y sufrirás las consecuencias de todas tus malas decisiones. Y si yo empezamos a girar en torno a eso, voy a lograr un par de cosas tal vez positivas para la mantención de la institución religiosa, como tenerlo a ustedes con miedo constante. Como lograr, por ejemplo, sacarles sus diezmos, ¿cierto? Dale tu diezmo al Señor, porque si no... Maravilloso, ¿me entienden? Tendría el diezmo del 80% de ustedes aquí, ¿cierto? Y habríamos cambiado el sindicato, lo habríamos comprado. Muy optimista, ¿no? Demasiado. Too much. Pero nosotros podríamos... ¿Se fijan? Entonces, sí, es beneficioso para la institución religiosa un discurso como ese, pero no es bíblico. Porque la Biblia nos habla de un Dios de gracia que no se relaciona con nosotros desde una lógica del negocio comercial. Dios no quiere establecer contigo una relación comercial. Dios quiere ser tu padre. Y un padre lleno de amor real, verdadero y perfecto no se relaciona con sus hijos con una lógica de negociación comercial. ¿Me entienden o no? Ojo con eso. Mucho ojo. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos en cambio de que Dios guió a Jacob. Jacob oró y le preguntó al Señor, y el capítulo 46 de Génesis es súper claro y explícito. Dice que Dios se le apareció y le dijo a Jacob: Jacob, baja a Egipto, anda tú con toda tu familia, porque allá yo haré de ustedes una gran nación. No le dijo el cómo iba a ser de ellos una gran nación.
El cómo era otra cosa. Iba a ser a través de sufrimiento y a través de esclavitud. Pero que hizo de ellos una gran nación en Egipto, hizo de ellos una gran nación en Egipto. Sin embargo, para que ninguno de ustedes piensen que Dios estaba aquí ocultando la información a Jacob, ustedes tienen que ir un poquito más atrás y ustedes van a encontrar con que Abraham, el abuelo de Jacob, Dios ya le había dicho, tus descendientes van a ir a Egipto y allá van a ser esclavos por 400 años. Así que Abraham ya sabía que eso iba a pasar. Era parte del plan de Dios. Y aquí es lo primero que nos descoloca. O sea que el sufrimiento que yo he vivido, ¿sí está en el plan de Dios? O sea que los dolores y el dolor que yo he vivido en mi vida, cualquiera que éste sea, de la naturaleza que sea, ¿fue un dolor que Dios tenía en su plan para mí? Y la respuesta bíblica es un categórico sí. Dios planificó cada aspecto de tu vida que te ha conducido a estar hoy aquí donde tú estás. El sufrimiento que tú has tratado de apagar a través de conductas adictivas, a través de apegarse a estupefacientes que te saquen de la realidad, a través de involucrarte en relaciones vacías y sin sentido para poder sentir algún tipo de valor o placer. Todo ese dolor que te ha llevado a tomar esas decisiones, todo ese sufrimiento estaba en el plan de Dios. Pero eso no niega en absoluto que es tu responsabilidad, absolutamente, el cómo tú has reaccionado a ese dolor y ese sufrimiento. Muchos pecan contra nosotros. Por eso no justifica que yo reaccione pecaminosamente al pecado que otros cometen contra mí. ¿Me entienden? Es verdad que tal vez tu padre pecó contra ti, abandonándote a temprana edad, dejando la casa y siendo total y absolutamente ausente. Pero eso no justifica ni hace que Dios tenga la culpa de tu reacción. Tu reacción frente a ese sufrimiento es tuya, es tu responsabilidad. Y si tú has reaccionado de manera pecaminosa, guardando rencor en tu corazón, no perdonando, deseando venganza o deseando de algún u otro modo satisfacer esa necesidad con otras cosas, es tu reacción pecaminosa y tú eres responsable por eso. Si en algún nivel alguien abusó de ti, cuando tú eras aún una persona indefensa, sin poder defenderte, sí, fue el pecado gravísimo que otro cometió contra ti, no es culpa tuya. Tú has sido una víctima de esa situación y te lo quiero decir bien claro. Sin embargo, el cómo reaccionamos posteriormente a ese tipo de cosas, muchas veces son reacciones pecaminosas. Entonces, nosotros debemos entender que Dios quiere de nosotros y quiere para nosotros libertad. Pero esta libertad no significa que viene a través de un camino liso y llano de perfección. Yo sé que hay algunos de ustedes que incluso están heridos con Dios. Porque ustedes oraron, ayunaron y le pidieron a Dios dirección en algo y Dios los llevó por un camino que a ustedes no les agradó y que no fue bueno tal vez. Desde tu perspectiva no fue bueno. Tal vez tú oraste y le pediste, Señor, ¿debo involucrarme en esta relación? Y tú te involucraste en esa relación. Y esa relación terminó mal. Con abandono, dolor para ti y para otros. Y tal vez tú estás incluso un poco enojado, sentido con Dios. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permitió eso? Pero es porque todavía estás funcionando en la lógica. En la lógica de que Dios es un empleado en un mostrador, como decía Sui Generis. Que da para recibir. Con el cual tú entras en una relación comercial y no una relación de padre e hijo.
Si yo le di a Dios tanto, ¿por qué Él a cambio no me da lo que debiera haberme dado? Si yo le di a Dios oraciones y ayunos para buscar a la persona correcta, ¿por qué Dios me dio esta porquería al lado mío? Patti se ha preguntado eso muchas veces. Perdón, no lo pude evitar. Fuera de broma, efectivamente a veces ocurre eso. Entonces, ya vamos a hablar un poquito sobre cómo Dios nos quiere conducir por caminos de sufrimiento para moldear nuestro carácter. Pero lo primero que nosotros debemos entender aquí es esto. Cuando sufrimos, la Biblia es súper honesta con esto, Dios parece ausente. Yo te quiero decir una cosa de Éxodo 1 y 2. Te lo voy a decir clarito. Es algo total y absolutamente exegético. Está en la Biblia, está en la lengua original en la que fue escrito, en el hebreo, ¿cierto? Está allí, en el texto masorético y en la Septuaginta, que es más antigua que el texto masorético, también está. Y el problema no es lo que está en realidad, lo estoy diciendo mal, es lo que no está. En Éxodo 1 y 2, Dios casi no es nombrado. Digo casi porque el único momento en el que es nombrado es cuando habla de las parteras que temían a Dios y que por causa de su temor a Dios decidieron no matar a los niños hebreos y Dios las bendijo. Pero eso es todo, casi como una nota al pie. Pero el loco que aparece aquí, por lo menos en el capítulo 1, del inicio al final, hablando, ordenando, diciendo cosas, decretando, es Faraón. Y cuando tú miras esto, tú no puedes evitar decir lo siguiente: el Espíritu Santo algo nos quiere decir con eso. El Espíritu Santo algo nos quiere decir con este arreglo literario que nos muestra aquí, porque el Espíritu Santo es un gran artista. Ustedes deben saber esto. Así que él toma decisiones artísticas junto con los autores bíblicos, como en este caso Moisés, y esto queda arreglado armónicamente, y allí entonces Dios nos está diciendo algo, que cuando sufrimos, Dios nos parece ausente. Yo sé que es así. Nosotros sabemos que es así. Hemos estado en situaciones de dolor y de sufrimiento y nos preguntamos, ¿será que Dios realmente está escuchando mi oración? ¿Será que mi oración pasa del techo? ¿Será que tiene algún sentido que yo doble mis rodillas y llore? A veces nosotros hacemos nuestras las palabras de Jeremías, que él dice, se hicieron agua a mi cabeza, se hizo aguas. Y yo lloré, lloré, y mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, dice el salmista. Y no vi la solución. Tal vez algunos de nosotros terminamos nuestras oraciones como el Salmo 88. Que hace un tiempo lo expuso Javier. El Salmo 88 es muy curioso porque hay muchos salmos que comienzan con angustia y con tristeza y con pena, pero terminan con alabanza. Pero el Salmo 88 termina con angustia. El Salmo 88 termina diciendo así: y la oscuridad es mi única amiga. Punto. Ni Radiohead en toda su gloria. Triste la bola. Triste. Y a veces nosotros estamos en medio de sufrimiento y nos parece que Dios no está cerca. Y el texto muestra eso de manera muy hermosa, porque pareciera que Dios no está aquí. Excepto en un acto de fidelidad de dos parteras y que a cambio Dios las bendice. Ya, ok, pero aquí hay como un problema grande, ¿no? Es como un pueblo entero sufriendo. Es como que no queremos exactamente saber de cómo Dios bendijo un par de parteras, digamos. ¿Sí? Entonces a nosotros nos parece que Dios está ausente. Pero ¿a quién vemos aquí protagonista? Levantándose Faraón. Y yo quiero que tú no subestimes este hecho histórico muy importante. Porque es clave para entender el Éxodo. Es clave para especialmente los primeros capítulos. El Faraón era un dios en la cultura egipcia. No metafóricamente, literalmente. Él era adorado como un dios. Era un hijo de dioses. Debía ser considerado un dios y adorado como un dios. Así era como funcionaba la sociedad egipcia. Esto es un hecho histórico. Y todos los primeros capítulos del Éxodo funcionan teniendo esta idea por detrás.
Así que nosotros vemos casi ausente al Dios de los cielos, pero al Dios de Egipto, pucha que parece presente. Yo les comentaba a ustedes, y ustedes saben esto es estadístico, esto es real, que más del 90% de los casos de violaciones no son por causa de que un desconocido asaltó a alguien y la violó, como en el caso de esta amiga que yo les comentaba al inicio. La verdad es que más del 90% son abusos sexuales sistemáticos de parte de un padrastro, un tío o alguien cercano a la familia. Por lo tanto, nosotros sabemos, y si alguien no ha vivido esto, nos cuesta mucho imaginar el tremendo dolor y la decepción que esto genera en el corazón de un niño. Que debiera crecer en sus primeros años aprendiendo a confiar en las personas que lo cuidan. Pero que en vez de eso, su mundo se rompe y pierde capacidad de toda confianza, humanamente hablando, de aquí en adelante. Solo Dios puede restaurar algo como eso. Entonces, es difícil cuando es una vez tras otra. Cuando hay amenazas de por medio. Si tú le cuentas a alguien, yo voy a hacerle daño a tu papá, le voy a hacer daño a tu mamá. Son mentiras, pero el niño no sabe que son mentiras. El niño no tiene capacidad de darse cuenta de eso. El niño por amor a sus papás no les cuenta. Qué relación compleja. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios para este niño en esa situación? Yo solo te puedo decir que yo sé que Dios está cerca, pero puedo decirte con toda honestidad que no entiendo cómo. Porque yo no estoy aquí ni para entender a Dios ni para explicártelo. Solo para decirte que hay razones y siempre las van a haber para que tú sigas confiando en Él plenamente. Para que tu corazón siga descansando en Él plenamente. Pero en medio del dolor, de la tiranía, de la opresión, nosotros vemos un ciclo. Y a mí me parece muy interesante estudiando el capítulo 1 de Éxodo, cómo se genera una tiranía, cómo se fortalece una tiranía. Y la construcción de una tiranía ocurre de la siguiente manera, esto ya en un sentido más amplio, socialmente o políticamente hablando incluso, porque el libro del Éxodo es un libro muy político, no hay cómo negar esto, es un libro político. En primer lugar, el Éxodo nos muestra la propaganda. Goebbels se llamaba, ¿no? El de propaganda nazi, ¿sí? Goebbels era. Goebbels era como el capo de la propaganda y que lideraba toda toda la parte artística en general. Películas, documentales, hasta afiches creo, ¿no? De todo, ¿sí? La propaganda nazi usó básicamente esta misma estrategia. Causar en el pueblo temor y desconfianza hacia los judíos. Y esto es exactamente el primer paso que hace Faraón. Llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, dice el versículo 8, y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas. Propaganda. ¿La ven o no? La propaganda del que está en el poder. ¿Sí? Así que interesante, para los estudiantes de historia, para que cachen aquí Éxodo. Vigilancia policial. Versículo 11, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Tal vez la palabra vigilancia, me dejé influenciar mucho por Foucault ahí, pero tal vez el concepto es más exacto, más puntual. Opresión policial. O sea, ya no la policía está para cuidarnos y para mantener el orden, sino para oprimir a la gente. Y esto comienza a ocurrir. Los capataces ahora entonces son encargados, ¿cierto?, de oprimir a los israelitas. Y les imponen trabajos forzados, dice el mismo 11, tales como edificar para el faraón la ciudad de almacenaje Pitón y Ramsés. Edificar para el faraón. Ellos trabajan de sol a sol para no disfrutar en absoluto nada del fruto de su trabajo. ¿Les parece conocido esto?
Eso se llama trabajo alienado o alienante. Es cuando tú dejas de ser persona. Tu relación con tus manos y con tu mente, que son capaces de producir trabajo. Dios nos creó para el trabajo. El trabajo no es castigo por el pecado. El trabajo ya existía antes de la caída. Dios quiere que trabajes. Dios te quiere trabajando, haciendo uso de tu fuerza, tu capacidad, tu inteligencia, tus manos. Estás en pecado cuando no trabajas. Es pecado la pereza y es pecado sacarle la vuelta al trabajo. En este contexto, cuando estamos trabajando y podemos ver el fruto de nuestro trabajo y disfrutar del fruto de nuestro trabajo, tenemos una relación sana con el trabajo. Pero cuando yo trabajo y no veo el fruto y no puedo disfrutar del resultado, tenemos un trabajo alienado. Donde yo entonces paso a tener una relación casi de esclavitud. Es muy interesante esto. Porque yo les quiero decir algo a ustedes. ¿Sí? Gracias a unos libros que me pasó el Claudio recientemente. Algunos de nosotros nos hemos metido en esclavitud voluntaria. Por el deseo de tener cosas que no necesitamos. ¿Sí? Y nos hemos metido en una camisa de fuerza, de fierro. ¿Sí? Pues bien, trabajo alienante y supresión de libertades. Aquí comienza la cosa a ponerse más seria. Asesinato de indefensos. ¿Cómo? A través de artimaña, triquiñuelas, manipulaciones. En el caso de Faraón, ordenarle a las parteras de las hebreas que maten a los niños varones, para que así el pueblo hebreo no tome fuerza. Esa es la lógica, ¿sí? La lógica de matar a los varones es para que el pueblo hebreo no tome fuerza. Las mujeres, en cambio, tú igual las puedes usar para trabajo. Y por último, lo que un hombre fuerte carga, entre 2 o 3 mujeres pueden cargarlo también. No es problema. A la mujer se le puede usar para el trabajo esclavo. Esa es la lógica de Faraón. Pero los hombres son peligrosos. Porque si se levantan y si hay una revuelta, entonces los hombres van a ir a la guerra y van a guerrear contra nosotros. Así que con esta visión, Faraón entonces toma una decisión. Eliminar a los niños, varones hebreos. Pero eso le pareció poco. Así que termina finalmente con masacre general. No logró lo que quería, gracias a la acción de Sifra y Fubá, entre otras cosas. Así que Faraón simplemente da la orden y autoriza. Cualquier egipcio que vea a un bebé hebreo varón, tiene derecho a tomarlo y ahogarlo en el río. Así termina el 22. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. ¿Lo ven en el versículo 22? Todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. ¿Sí? ¿Dónde está Dios aquí? Nos cuesta verlo, ¿cierto? Es tan honesto el texto bíblico con eso que casi no lo nombra. A propósito, casi no lo nombra. Pero nombra a Faraón, aparece Faraón hablando, aparece Faraón tomando determinaciones, aparece Faraón tomando decisiones. Pero Dios, muy poco, muy ausente. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo se va levantando, por lo tanto, una opresión que se va haciendo cada vez peor contra el pueblo. Obviamente que estos eran tiempos muy oscuros. Eran tiempos de gran dolor para el pueblo. Y eran tiempos también, de una u otra manera, de profunda decepción. ¿Por qué Dios le dijo a nuestro bisabuelo, tatarabuelo, Jacob, que viniera a Egipto? ¿Por qué Dios hizo eso? Hay preguntas que no son fáciles de responder, a menos que uno las mire desde una perspectiva más amplia. Y en el caso para nosotros necesitamos de algún modo ver que los años pasan y entender esto en la gran historia de Dios.
Pero no siempre nosotros podemos vivir tantos años, digamos. Así que es un desafío por fe, a confiar y entender que Dios está ahí. Y yo les quiero mostrar dos formas en las que nosotros podemos ver a Dios en medio de esto. Y aquí viene lo segundo. Cuando sufrimos, Dios cuida y sustenta. Cuando yo hablo de cuidado y de sustento, yo quiero aquí traer a colación un concepto teológico, providencia. La providencia de Dios es el hecho de que Dios hace uso de todos los acontecimientos del universo. Todos los acontecimientos del universo están bajo su gobierno. Y Dios los gobierna de tal modo que por medio de su providencia trae bendición para su pueblo y trae finalmente destrucción y castigo para el impío. Pero moviéndose de maneras que no son tan obvias para nosotros. La providencia de Dios es el hecho de que nos permite a nosotros estar aquí. Es el hecho que nos hace a nosotros ser quienes somos hoy. Por la providencia tú naciste en el lugar donde naciste. Por la providencia tú te criaste en el lugar donde te criaste. Por la providencia tú naciste en la familia que naciste. Que puede ser buena, mala, como las pelotas, pero es tu familia. Entonces, Dios nos hace a nosotros y nos guía en cada acontecimiento de nuestra vida para que nosotros estemos donde estamos, porque su providencia nos tiene donde estamos. Y la providencia de Dios es su cuidado y su sustento. Aquí en este caso yo veo claramente que Dios muestra su providencia a través de mujeres que resisten al poder y a la autoridad del faraón. Hay un grupo de mujeres que son de la resistencia, de la resistance, ¿sí? Como Shoshana, ¿sí? Bastardos sin gloria, ¿no lo han visto, hermano? Entonces, si nosotros vemos, hay mujeres que ellas, y ojo que interesante porque justamente el faraón dijo así, maten a todos los hombres. Las mujeres, total, ¿qué van a hacer? Y las mujeres fueron las que le dieron el peor dolor de cabeza a faraón. Le pasó por machista, estúpido, como todo machista. Faraón, lamentablemente, no se da cuenta, ¿cierto? Y esto ocurre incluso bajo sus propias narices, que mujeres lo traicionan a él. Y él no puede hacer nada al respecto. Porque además las mujeres tienen una capacidad maravillosa que Dios les dio. Que la idea es que la usen para bien, hermanas. Nunca la usen para mal. Pero es una capacidad maravillosa de armar algún tipo de triquiñuela que uno termine diciendo, ya, ok. No sé cómo explicarlo. Creo que la única palabra que me viene a la mente es manipulación. No me viene otra. Pero la verdad es que es una manipulación gloriosa y llena del Espíritu de Dios en estos casos. En casos como este, o sea, como yo he conocido mujeres que se las ingenian de manera absolutamente genial para poder ir a la iglesia teniendo esposos alcohólicos y no cristianos que se lo prohíben. Pero ustedes tienen que ver las cosas que hacen. Y si ustedes me preguntan a mí, ya, le podrán llamar manipulación, como sea que suena negativo y súper pecaminoso la palabra manipulación. Pero yo quiero como neutralizar la palabra, de alguna manera decir, aquí en este caso es una manipulación santa, hermano. Así nomás. Porque cuando se trata de resistir al tirano, debemos hacerlo. Es nuestro deber delante de Dios. Esto no lo inventé yo. Esto lo han dicho nuestros antepasados por siglos. Si no fuera porque un grupo de cristianos valientes, calvinistas más encima, entre otras cosas, se levantaron en Estados Unidos y querían siendo colonia de Inglaterra estos compadres. Pero compadres fueron la independencia que marcó el camino para las otras independencias del mundo, porque cristianos dijeron, no más opresión del tirano sobre nosotros. Y estas mujeres, tal vez no fue un levantamiento violento, no fue, pero de manera sutil,
hermosas, como las mujeres hacen las cosas. ¿Sí o no? De manera hermosa, sutil, lograron vencer al faraón. Primero están las parteras, Sifrá y Fubá. ¿Sí? Maravilloso, ¿no? Yo creo que fue más o menos, yo voy a ser prejuicioso aquí, pero porque mi pecado está aquí, mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51. Entonces nosotros vemos que ellas, por ejemplo, vienen y le dicen, Faraón le dice, maten a todos los niños varones. Y no los matan. No los matan, pero ellas astutamente se hacen las Larry. Olímpicamente. Que van naciendo guaguas hebreas, van naciendo niñitos. ¿Sí? ¿Sí? Lo único que sangraba ahí era el prepucio al 8º día. Lo demás seguía normal. Los niños estaban ahí. Vamos, viniendo niños. Faraón se dio cuenta y las llamó. Y cuando las llamó, ellas dieron una explicación antes de eso. Interesante. Entonces las llaman. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todavía hay niños varones que están naciendo? No, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes. Y ellas cuando dan a luz antes que nosotros lleguemos. Cuando llaman a la partera, nosotros llegamos y ellas ya dieron a luz. Y no podemos hacer nada al respecto porque ya nació. Fíjense, la idea de Faraón al parecer era esta. Que ellas lo estrangularan al bebé cuando estaba naciendo. ¿Sí? ¿Me entienden? Esa parece que era la idea. Para poder decirle, oh, nació muerto. Pero no pudo resultar el plan de Faraón porque Sifrá y Fubá resistieron a Faraón. Luego nosotros tenemos a la madre de Moisés, Jocabed. Jocabed, que además era tía de su esposo, ¿sabían eso? Oh, sí, sorpréndanse. No sé qué tipo de tía, ¿sí? Puede ser una tía lejana, pero era una tía. ¿Sí? Eran de la misma familia, ¿sí? De la tribu de los levitas. ¿Sí? Entonces, y resulta que Jocabed también resiste a Faraón. Ella tiene, por lo tanto, al bebé, Moisés, ¿cierto? Que todavía no se llama Moisés en ese momento. Tiene a su bebé y lo oculta. Porque lo encontró muy hermoso. ¿No les parece bacán esto? Ella es... Mire, es cándida, Jocabed. ¿No les parece a ustedes? No es como una mujer revolucionaria, ¿verdad? Ella es cándida, ella simplemente encontró lindo a su bebé. Pero porque encontró lindo a su bebé, termina teniendo un acto de desobediencia civil espectacular. Esconde a su bebé, como no logra esconderlo después de que ya va creciendo, entonces ¿qué hace? Ella viene, arma una cesta y la prepara para ponerla en el río y pone al niño en el río. Esto es heavy. De algún modo lo pone en el río como diciendo, veamos qué pasa aquí. Veamos quién puede ser que lo encuentre. Veamos qué será que ocurre. Y dice que la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Y tenemos entonces aquí también a Miriam, la hermana de Moisés. Y Miriam, la hermana de Moisés, también ella tiene un papel protagónico aquí en esto, porque ella va, sigue a la cesta, y ocurre que, ¿quién encuentra la cesta? La hija de Faraón. Y la Biblia dice que la hija de Faraón se da cuenta que es un niño hebreo, pero no lo mata. Decide adoptarlo. Adopción subversiva. Ese es el nombre de la estrategia que la hija de Faraón inauguró desde ese día en adelante. ¿Sí? Estrategia que por lo demás nosotros también debiéramos adoptar. ¿Sí? Nosotros también debiéramos hacer. Es interesante esto. Hablamos mucho, condenamos el aborto, estamos de acuerdo. Pero ¿qué estamos haciendo con las niñas que tienen bebés con 11, 12 años, como fruto de violaciones constantes de un tío, un padrastro, un abuelo? ¿Nos estamos nosotros ofreciendo para adoptar a esos niños? Es una buena pregunta, ¿no? Sería bueno ser consecuentes. Está bien el discurso pro vida, pero hay que aliar a ese discurso pro vida acciones concretas. Adoptemos. Y es lo que la hija de Faraón hace. La hija de Faraón efectivamente adopta a un bebé hebreo sabiendo que es hebreo. Y Miriam, la hermana,
Nuevamente aquí, mire, con esa sutileza, ¿cierto?, femenina, maravillosa, viene esta niña y le dice así a la hija de Faraón: oiga, ¿qué le parece a usted si, ya que el niño es hebreo, tal vez ella pueda ser amamantada y criado este niño, ¿cierto?, en sus primeros años, probablemente 2, 3 años, por una mamá hebrea? ¿Le parece? Ya, pues traiga una mamá hebrea. Y le trae a la misma mamá de Moisés. Y dice que la hija de Faraón le pagó para ser la mamá. ¿Cacharon eso, no? ¿No les parece espectacular? Eso se llama providencia. Hay pequeños actos inesperados de Dios por medio de los cuales, aún en medio del más terrible sufrimiento, Dios te está cuidando. Dios te está cuidando. Dios está fortaleciendo tu corazón. Dios te está enseñando. Dios está trabajando en tu vida. Y Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha dejado sola. En medio de tu dolor, en medio del sufrimiento, ¿te parece que Dios está ausente? No lo está. No lo está. Dios está allí. Queremos visión de ángeles. Queremos que el cielo se abra y grandes señales ocurran. Dios tiene su tiempo para cada cosa. En medio de todo esto, este pueblo se estaba multiplicando. Nosotros podemos hablar de aproximadamente 2 millones de personas que Moisés condujo por el desierto durante 40 años después que los sacó de Egipto. 2 millones de personas. Yo sé que no nos parece mucho hoy día, pero piensen en esta cifra para la antigüedad. ¿Sí? 2 millones de hebreos. Porque el pueblo estaba creciendo, multiplicándose y fortaleciéndose en medio de todo este dolor y sufrimiento. Dios estaba por su providencia cuidando y sustentando a su pueblo. Entonces eso yo quiero que tú lo entiendas claramente. Es difícil verlo. En el libro Redención de Mike Wilkerson, aquí ustedes que ya lo leyeron saben de lo que estoy hablando, los que no lo han leído, léanlo. Capítulo 1, justamente se llama así, cuando sufrimos Dios está cerca. Ahí en el capítulo 1 habla de la historia de una chica, una mujer que se llama Sara. Publicamos algunas secciones de la historia esta semana. Y el sufrimiento de esta chica, de Sara, nosotros pensamos, ningún niño debiera vivir algo como eso. Ningún niño. Por el hecho de que ella era hija, como fruto de una relación adúltera de su mamá, entonces su papá, o padrastro en realidad, la odió desde niña. La odió, pero con total y absoluto odio. Un odio total, absolutamente irracional e inhumano, que solo puede venir de Satanás. Un odio diabólico hacia una pequeña niña que no tiene la culpa del pecado que su madre cometió. ¿Qué niña es mandada a dormir por una semana entera en el patio, castigada, con 6 años en primero básico? Sin cambiarse de ropa, sin bañarse, por una semana, durmiendo en el pasto de la casa. Y levantándose solita en la mañana, con el pelo lleno de tierra y de hojas, para tomar el furgón escolar que la llevaba al colegio, porque en el colegio era el único lugar donde ella podía escapar del dolor constante que era para ella vivir en esa casa. ¿Qué niño merece vivir algo como eso? Nos cuesta ver, comprender, entender cómo Dios puede estar en eso. Que después, más encima, su padrastro comenzó a violarla sistemáticamente. Y obviamente cuando ella llega a los 15 años, ella niega a Dios. Dios no existe, Dios no es real. Y en esta lógica, ella recibe la invitación de 2 compañeros de curso para que vaya a la iglesia, así de simple. Pero aquí ocurre algo interesante con la historia de Sara. Ella conoce al Señor en la primera noche que ella va a la iglesia. Ella fue a discutir con este montón de canutos ignorantes.
pero se encontró con el amor sorprendente de Dios, que la abrazó y que la acogió. Pero aún después de cristiana, ella luchó por años con su secreto, que ella fue una hija despreciada en el seno de su propio hogar, sufriendo maltrato y abuso desde la más tierna infancia. Y ella, siendo ya cristiana, cargaba con este dolor. Llegó a casarse y obviamente la vida sexual de ella con su esposo no era buena y nunca iba a serlo si ella no lograba sanar la herida profunda de su corazón. Entonces nosotros sabemos, y por eso me parece muy interesante la historia de Sara que está en el capítulo 1 del libro, nosotros sabemos que sí, nosotros recibimos a Cristo. Y sí, el recibir a Cristo es algo real. El Señor viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón. Él nos hace nacer de nuevo por su gracia, por su poder. Es Él quien nos da nueva vida. Es Él quien nos convierte. Pero eso no significa que automáticamente porque recibiste a Cristo todos tus traumas son superados. Todos tus dolores pasan. En ese momento porque levantaste la mano, hiciste una oración, lloraste o llenaste una tarjeta. No es así. Dios está trabajando en tu vida y va a seguir haciéndolo. Tú tal vez ya eres cristiano hace años, pero aún cargas con algún dolor en tu corazón tal vez, que necesitas trabajar, confesar a hermanos en la fe, orar por eso y entregarlo. Y vivir un proceso de sanidad. Vivir un proceso de liberación, como el que Sara tuvo que vivir. El Señor providencialmente fue moviendo todas las cosas. Y por gracia y misericordia del Señor, el Señor le dio un esposo que fue relativamente comprensivo. Y el esposo, que al inicio simplemente se enojaba por la pobre vida sexual que ellos tenían como pareja, llega un punto en que dice, tal vez podremos buscar consejo. Y buscan consejo, y en medio de la consejería comienza a salir toda la verdad de este pasado oculto que tenía Sara, que tal vez ella ni siquiera lo ocultaba a propósito, sino que tal vez ella se lo ocultaba a sí misma también, tratando de olvidarlo. Entonces, si prestamos atención en este sentido, vamos a ver, por ejemplo, en la historia de Sara, o por ejemplo en tu historia, que hay sufrimientos que no es que automática, instantáneamente, porque recibí a Cristo se acaban. Ahí es el inicio de un proceso que te va a llevar a la libertad real, pero que tienes que permitir que Dios vaya realizando este proceso paso a paso. Por eso nosotros vemos en tercer lugar que cuando sufrimos, no solamente Dios por su providencia está guiando las cosas, sino que llega un punto en el que Dios definitivamente interviene. En el caso de Sara fue la crisis matrimonial. Esa crisis matrimonial, algo no bueno, ninguno de nosotros nos gusta vivir crisis matrimoniales, pero las crisis matrimoniales pucha que ayudan, cuando son debidamente trabajadas, a sanar los traumas y los dolores que traemos cada uno de nosotros a la vida matrimonial. ¿Sí o no? Es por eso que yo les digo, si ustedes están casados y no han tenido crisis matrimoniales, qué pena por ustedes, no han podido crecer. La verdad es que las crisis nos llevan a crecer. Las crisis nos llevan a revelar cosas. Las crisis matrimoniales son parte de, ¿sí? Y deben ser trabajadas debidamente. En el caso de Sara fue eso, una crisis matrimonial la lleva y los lleva a ellos a buscar consejería. Y esto hace con que algo de un pasado muy lejano salga y pueda ser tratado. Dios sabe en qué momento Él va a intervenir. Pero cuando Dios interviene, comienza a hacerlo con poder. Y esa es la historia del Éxodo. La historia del Éxodo es la historia de cómo Dios desplegó su poder y humilló al mayor imperio de su época. Y la historia del Éxodo no está allí solamente para contarnos algo que Dios hizo en el 1500 a.C. La historia del Éxodo está allí para recordarnos que hasta el día de hoy Dios sigue haciendo esto por su pueblo y lo seguirá haciendo. Porque este es el modus operandi de Dios. Humillar a los poderes humanos para revelarse como el único y verdadero Señor soberano. Para venir y poseer tu corazón como centro de Él. Él quiere ser el centro de tu vida. Y hacerte libre.
del dolor, de la esclavitud, que te hace tener a veces comportamientos que tú y yo sabemos son tan estúpidos, tan vergonzosos. Pero Dios quiere hacerte libre de eso, porque Él sabe cuál es el dolor profundo que está por detrás de esa conducta que todos los demás simplemente miran con condenación. Pero Él sabe que por detrás tal vez hay un dolor muy profundo que lleva mucho tiempo allí. Y Él quiere trabajarlo y hacerte libre. Así que nosotros vemos que Dios, en primer lugar, también aquí está su providencia, forja un libertador. Providencialmente, Dios hace lo siguiente. Prepara a una persona que tiene las siguientes características. Conoce profundamente la cosmovisión egipcia, se identifica, sin embargo, con su pueblo, con los hebreos, se indigna ante la injusticia que sufre su pueblo, pero también conoce profundamente la vida en el desierto. Dios necesita una persona con estas características porque esta persona va a guiar al pueblo en liberarlos de la esclavitud de Egipto, pero también porque los va a guiar por el desierto por 40 años. Así que tiene que ser un tipo que sabe guiar por lo menos ovejas en el desierto. Y es justamente al oficio al que él se dedica por 40 años cuando huye a Madián. Dios providencialmente preparó un libertador. Ahora, en la mente de Moisés, ¿cómo ocurrió esto? Es muy interesante cómo ocurre esto. En primer lugar, él disfruta de todos los privilegios del palacio de Faraón. Hebreos 11 lo dice. Hebreos 11 dice que Moisés, para identificarse con su pueblo, él toma una decisión de renunciar a todos los placeres del palacio. O sea, Hebreos 11 nos muestra un detalle que tal vez no está tan claro en el Éxodo, que es el hecho de que efectivamente Moisés disfrutó de grandes placeres como nieto de Faraón. Poder, prestigio, mujeres, alimento, caballos, no sé cuánta cosa más. Caballos voladores, no, caballos voladores no. Pero de todo, ¿sí? Y él, por el acto de identificarse con su pueblo, termina renunciando a eso. Porque ocurre algo. Dice que un día, cuando él ya era adulto, él salió a caminar y a ver qué estaba pasando, y él vio cómo un capataz egipcio golpeaba cruelmente a un esclavo hebreo. Y Moisés entonces reaccionó y mató al capataz egipcio. ¿Qué es lo que les dice eso a ustedes? Que Moisés quería libertad para su pueblo. Problema, Moisés buscó esa libertad por sus propios medios. Obviamente no le iba a ir bien. Pero su corazón estaba correctamente enfocado, ¿me entienden? O inclinado, por lo menos, de manera correcta. Identificarse con el sufrimiento de su pueblo e indignarse ante la injusticia. Él se indignó. Y cuando él está en ese momento, él toma una decisión. Él nació hebreo, pero fue criado en el palacio como hijo de la hija de Faraón. Cuando están los dos ahí, el capataz egipcio golpeando al hebreo, es el momento para tomar una decisión. ¿De qué lado estoy? Y él tomó una decisión. Estoy del lado de los hebreos. Así que él viene, se levanta y golpea de alguna manera, con alguna cosa, no sabemos qué, pero mata al capataz egipcio. Y para que pase piola, dice, lo esconde en la arena. Interesante, ¿no? Lo esconde en la arena. Eso dice, lo esconde en la arena. Al otro día, sale de nuevo a mirar qué está pasando y ahora ve a dos hebreos peleando. Así que viene y dice, hey, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué pelean? Ustedes son hermanos, no debieran pelear. Y uno de ellos al tiro reacciona, ¿y qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al guardia egipcio? Y ahí entonces Moisés se da cuenta que se descubrió lo que él hizo. Y efectivamente él tiene que arrancar porque entonces Faraón trata de matarlo. Faraón se da cuenta del peligro que es esto. Él dice, Moisés se identificó con los hebreos. Nos conoce a nosotros los egipcios, conoce nuestra cosmovisión, fue educado con nosotros, conoce nuestro poder militar, conoce nuestras estrategias. Si este compadre se torna un líder de los hebreos, ya era. Los hebreos se levantan y... ¿Me entienden la lógica de Faraón o no?
Faraón entonces trata de algún modo, bueno, y al querer matar a Moisés, quiere deshacerse de Moisés, porque él sabe que por detrás de alguien como él hay un potencial libertador o líder para el pueblo hebreo. Por eso lo trata de matar. No es simplemente porque mató a un guardia y cualquiera que mate a un guardia lo mandaba a matar. No era tan simple la cosa para Faraón. Sino porque Faraón se da cuenta, él es un potencial líder para liberar al pueblo de la esclavitud. Pero este no era el medio que Dios tenía. Ahí tanto Moisés como Faraón se equivocan. La forma por la cual Dios iba a liberar a su pueblo iba a ser a través de despliegues de poder sobrenaturales. No a través de una simple revuelta o revolución humana. Y eso era algo que ellos no sabían. Pero nosotros vemos entonces que de esta manera termina así el capítulo 2. Moisés se va, se arranca, llega a Madián. Allá en Madián, él tenía esta cuestión de la justicia muy arraigada, ¿no? Allá en Madián, él ve que un grupo de pastores le hacen bullying a las hijas de Reuel y no las dejan que le saque agua, ¿cierto?, para su ganado. Él las defiende. Y entonces Reuel, que yo me lo imagino así como muy grande, gordo, barbón y bonachón, casi como un viejo pascuero del desierto, y él entonces viene y dice así, bueno, entonces, ¿y dónde está el muchacho este que las ayudó? Tráiganlo para acá. Y cuando lo trae, dice, y aquí está mi hija, cásate con ella. Y compadre, generoso, compadre. Se pasó Reuel, también conocido como Jetro, ¿sí? O Jethro Tull. Entonces, así que él está en este contexto y ahora él cambia su estilo de vida. ¿Qué ocurre con Moisés? Moisés pasó de ser el heredero de una gran empresa de Wall Street a vivir en una comunidad hippie, compadre. ¿Me siguen o no? Moisés ahora está ahí, ¿sí? Plantando tomate orgánico. ¿Me entiendes? Cuidando ovejas, ¿sí? Leche, queso de cabra, leche de cabra. Mortal. Buen estilo de vida, ¿no? Ahí él está. Y ustedes dirán, qué bien la hizo de oro Moisés. Abandonó el sistema y ahora se hizo un outsider. Pero Dios tampoco quería eso para él. Dios también lo va a sacar de ahí. Le va a decir, yo no quiero que vos seas un hippie aquí disfrutando la vida del desierto, yo quiero otra cosa para ti. Y Dios tenía otro plan para él. Pero eso lo veremos más adelante. El punto es que mientras él está allí viviendo, ¿cierto? Y tiene a su hijo Gersón, no Guasón, ni Pingüino. Entonces, dice que mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. O sea, Dios empezó a elaborar su plan de liberación del pueblo mientras Moisés vivía la buena vida en su comunidad hippie con su familia. ¿Me siguen la idea o no? Dios estaba haciendo algo de lo cual Moisés simplemente no tenía idea. Probablemente Moisés cargaba un peso en su corazón. Nunca pudo quedar del todo tranquilo. ¿Qué será con mi pueblo que está allá? ¿Qué será de mis hermanos? ¿Qué será de la gente y de los hebreos que están sufriendo allá? Pero yo estoy mejor aquí. No saco nada con ir para allá. ¿Qué saco con ir para allá? ¿Qué saco con volver? Este es mi lugar. Aquí tengo esposa, tengo hijos, tengo cabras, queso de cabra, leche de cabra, proboleta. Entonces, él estaba ahí bien. Pero Dios, mientras tanto, ya estaba trabajando. Y es muy interesante esto porque después ustedes van a ver en Éxodo 3 que cuando Dios llama a Moisés, le dice lo siguiente, le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y tomé una decisión que voy a descender a liberarlos y voy a mostrar todo mi poder y voy a humillar al rey de Egipto. Así que ahora disponte y anda. O sea, Dios tiene todo un plan y simplemente le dice a Moisés, Moisés, tú tienes una parte que hacer aquí. Venga, sal de la comodidad hipienta en la que te encuentras.
y ven a ser parte de mi plan para tu vida. Eso es lo que Dios tiene como invitación para Moisés. Y en este sentido nosotros vemos que Dios llega a un punto en el que tus clamores son oídos. Llega un punto en el que Dios comienza a tomar una decisión y comienza a traer liberación sobre tu vida. Llega un punto en el cual Dios comienza a traerte libertad de la esclavitud y del dolor que tú sientes. Y en el momento preciso Dios decide intervenir usando a Moisés. Pero es el plan de Dios, como les decía, no de Moisés. Moisés se habría ido a las armas y matemos a todos los capataces egipcios, ¿cierto? Que fue lo que él hizo al inicio. Pero el plan de Dios era muy distinto. El plan de Dios era más ambicioso, en cierto modo. No era simplemente rebelarse contra los capataces egipcios. El plan de Dios era humillar a todos los dioses de Egipto. Uno por uno, Dios humilló a todos los dioses. ¿Ustedes sabían que cada plaga es la humillación de un dios egipcio? El Nilo era un dios. Apis, que se representaba en forma de buey, era un dios. El sol era un dios. Cada uno de los dioses egipcios, Dios los humilló uno por uno, hasta el último de ellos, Faraón. Faraón. Así que, resumiendo, esto es lo que nosotros podemos ver que nos enseña el texto. Cuando sufrimos, sí, Dios parece ausente, pero cuando sufrimos, Dios por su providencia nos está cuidando y sustentando. Y cuando sufrimos, no duden de esto, llega un punto en el que Dios comienza a intervenir. Y cuando Dios interviene, no hay poder humano que pueda detener su mano. Cuando Dios comienza a intervenir, no hay voluntad humana que se resista. Cuando Dios comienza a intervenir, todo queda al descubierto. Y Él trae absoluta libertad. Porque aquel que comenzó en ti la buena obra, la completará. Esa es la promesa del Nuevo Testamento para nosotros. Que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Pero aquí es donde nosotros tenemos esta gran verdad que no podemos olvidar. Moisés es solo una prefiguración, es como una silueta oscura del verdadero libertador. Y el verdadero libertador es Cristo. Porque Cristo es el que toma una decisión. Me voy a identificar con el pecador. Me voy a identificar con los oprimidos. Me voy a identificar con los que están presos de sus delitos y pecados. Voy a dejar mi trono. Voy a dejar todos mis privilegios y los voy a dejar atrás para identificarme con el pueblo que sufre, que llora, que es esclavo, que no encuentra libertad. Jesucristo se identificó con nosotros. Se hizo esclavo como nosotros. Bajo el poderío del Imperio Romano fue un palestino más, fue un judío más. Allí, bajo el poderío del Imperio Romano, él ni siquiera fue un líder entre los judíos, sino un simple rabino que enseñaba la ley y enseñaba la escritura, pero que no se sometía a las lógicas de poder humano y de los politiqueros fariseos. Él no se dejaba impresionar por las personas que mostraban rectitud moral, rectitud religiosa, sagradamente guardando el Shabbat, sagradamente yendo a la sinagoga y diezmando hasta el eneldo. Él no se impresionaba con eso. Porque Él venía a conquistar corazones, corazones dolidos, corazones oprimidos. Y por eso los primeros que escucharon la voz de Jesús fueron las adúlteras, fueron los fornicarios, fueron los ladrones. No fue la gente correcta y ejemplar. Fue la gente cansada, cansada de sí mismos, cansados de sí mismos, agotados de cargar en su corazón el peso de sí mismos. A ese tipo de personas llamó Jesús y ese fue el tipo de personas a los cuales el mensaje de Cristo hizo sentido. Jesucristo no venía a proponerles un set de reglas más para que ellos buscaran ser perfectos y se autoperfeccionaran siguiendo los próximos 10 pasos para la victoria. No es eso lo que Cristo vino a ofrecer. Cristo vino a ofrecer libertad y redención por gracia, porque somos sus hijos, somos su pueblo. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que le dice y lo que dice el texto. Que Dios escuchó los gritos desesperados del pueblo.
que Dios escuchó las quejas del pueblo y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de estos hebreos había nacido. Ninguno de estos hebreos todavía venía a la vida. Ni siquiera era un plan, un proyecto, ninguno de ellos. Y Dios ya había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Del mismo modo también déjame decirte que Dios viene, Cristo viene a identificarse con el oprimido, porque Él nos conoce de mucho antes, porque Él hizo un pacto en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Somos sus hijos por gracia. Él tomó una decisión de amarte y hacerte su hijo. Por eso Él vino a identificarse contigo, identificarse con nosotros, identificarse con nuestro dolor. Y yo sé cuál es la pregunta que tú te haces y te quiero dar una respuesta sin tapujos, una respuesta con toda la profundidad teológica. ¿Por qué existe sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de que exista sufrimiento en el mundo? Y yo te voy a dar una respuesta que si tú eres un hijo de Dios te va a hacer todo sentido. Si no, muy probablemente no te guste para nada la respuesta que te voy a dar. Pero es la respuesta más correcta a la luz de la Biblia. ¿Sabes por qué existe sufrimiento en el mundo? ¿Sabes por qué Dios permite que el sufrimiento exista y el dolor exista y la injusticia exista en este mundo? Para que su Hijo sufriera. Porque solo así tú y yo podríamos tener salvación. Dios permite la existencia del sufrimiento en el mundo para que Jesucristo pudiera sufrir. Porque sin el sufrimiento de Cristo no habría salvación para ti ni para mí. Él no está sentado en su trono mirando el tablero de ajedrez de nuestra vida y viendo cómo sufrimos. Él conoce el sufrimiento de primera mano porque lo vivió. Él sabe lo que es tener un padre que lo abandona. Por eso Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado sobre la cruz? Dios sabe lo que es perder un hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios sabe lo que es vivir bajo la opresión. Porque Él vino y nació bajo el poderío del Imperio Romano, oprimido en los márgenes. Dios sabe lo que es no tener seguridad si mañana va a haber para comer en la casa. Porque José y María, mientras arrancaban con el bebé en brazos hacia Egipto, no sabían si al otro día iban a tener comida. No importa el sufrimiento que tú hayas pasado, te quiero decir esto, Jesús lo conoce, lo sabe y lo vivió. Y lo vivió justamente para que tú y yo tuviéramos redención. El propósito del sufrimiento en el mundo es un propósito glorioso. El sufrimiento existe en el mundo porque sólo así Cristo podría haber sufrido, como de hecho ocurrió, para que tú y yo tengamos redención. Porque no importa cuán terrible te parezca la injusticia que tú has vivido o que alguien cercano a ti haya vivido, siempre la injusticia que sufrió el santo Hijo de Dios sobre esa cruz va a ser peor. El sufrimiento de Él fue peor, fue mayor y fue cósmico de hecho. Toda la creación sufrió en el cuerpo de Cristo cuando Él entregaba su vida para nuestra salvación. Toda la creación. Así que nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Sí, porque tiene un buen propósito con Él. ¿Qué propósito? Manifestar a Cristo, manifestar la salvación, manifestar nuestra redención. ¿Es una respuesta que va a satisfacer a todas las mentes curiosas? Creo que no. Pero yo sé que es la única respuesta válida para ti que crees en Cristo. Que tú recuerdes que el sufrimiento existe por esa causa. Bien, los invito a orar.